Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Villa de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182,
comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en el versículo 14, que habla del don del Espíritu Santo. Y decíamos que todos tenemos alguna experiencia, aunque sea fugaz, de este don. Es aquella luz interior que a veces se enciende y que ninguno puede entenebrecer. Aquella felicidad que brota desde adentro. Aquella fuente de amor que desborda del corazón. Hermanos, el tesoro que busco ya está dentro de mí. Porque mi yo más profundo es mi ventana hacia Dios, en donde Él es mi más de mí mismo. Allí, al estar allí, siento una alegría que nadie puede darme ni quitarme, porque estoy en la fuente del amor y de la vida. Dice una regla fundamental para discernir lo que palpita en nuestro corazón, que es precisamente de Dios el proporcionar alegría, y es precisamente y solo de Dios el producir una felicidad inmotivada, sin razón ni evento que la produzca. Cuando siento tal alegría, es porque estoy allí donde siempre he debido estar. Este lugar es mi propio corazón, en donde el amor hace presente al amado, en el que ama. Allí es donde encuentro lo que busco y adoro a Dios en espíritu y en verdad. Aquí, en realidad, hermano que me escuchas, el yo soy se siente en casa y también yo soy yo mismo. En cualquier lugar me siento ansioso y angustiado porque siento no estar en mi puesto. Hermanos, el agua que Jesús promete y da es el Espíritu Santo, fuente de agua viva que brota del corazón de todo creyente que conoce al Padre, como lo dice Juan capítulo 7. Es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo, nuestra comunión de vida con Dios. Oh, todos los que están sedientos, vengan al agua. Quien no tenga dinero, venga igualmente. Porque, ¿por qué gastar su dinero en lo que no sacía? Abran el oído y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Yo estableceré con ustedes una alianza eterna. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 55. ¿A cuántos le han abandonado a él, fuente de agua viva, para cavarse cisternas? Cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Nos dice Jeremías en su capítulo 2. Hermanos, el Señor promete cuando dicen: saquen agua con alegría de las fuentes de la salvación, como está en Isaías capítulo 12. Además del pozo de la ley mosaica, reducida por nuestra desobediencia a cisterna, vacía como las tinajas de Caná y como el cántaro de la mujer. Los profetas han hablado de un agua viva y pura, el Espíritu de Dios que renueva, lo dice Ezequiel en su capítulo 36. Un amor y una ternura infinitos que vuelven fiel a la esposa infiel, como está en Isaías
capítulo 54. Y hacen que sus hijos sean teodidactas, instruidos por Dios. No hay ya necesidad de sacar agua de un pozo exterior, porque cada uno tiene en sí mismo la fuente interior del conocimiento y el amor, que lo hace capaz de amar como es amado. Esta es la vida eterna, que brota ya ahora. Y la hora es ahora, cuando encontramos al Hijo, que tiene sed de darnos el agua viva. Ella manará de la herida de amor de aquel a quien hemos entregado, nos dice Juan capítulo 19. Y en el versículo 15 se lee: dame de esa agua. Hermanos, la mujer reconoce finalmente su sed de esa agua y la pide como don. El don no puede ser ni producido ni conquistado, sino solo deseado. Más aún, hermano que me escuchas, el deseo mismo es el mayor don que Dios nos ha hecho. Ahonda en nosotros un abismo en el que Él puede sumirse y que solo Él puede colmar. Con su petición, la mujer finalmente calma la sed de Jesús al pedirle que nunca había conocido, lo que nunca había conocido, pero que en su fondo siempre había presentido. Por fin ha comprendido que su verdadera necesidad es Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela como tierra agostada, reseca, sin agua, nos dice el Salmo 63. Y en el versículo 16 se lee: vete, llama a tu marido. Se produce ahora un cambio de registro. El juego de los equívocos pasa del agua al marido. El nuevo tema es un desarrollo del anterior. En efecto, si el agua es el amor, el esposo es aquel que ama a la mujer y a quien ella ama. Hermanos, Jesús quiere que la mujer descubra quién es el esposo, cuyo amor es el agua de la que está sedienta. El esposo del creyente es Dios, en contraposición con los muchos maridos en cuyas manos la mujer ha caído. Los profetas han denunciado muy gráficamente las infidelidades de la esposa, a su vez siempre traicionada, como está en Ezequiel capítulo 16. La ley mosaica, que nos ordena amar al Señor con todo el corazón, según Deuteronomio capítulo 6, denuncia nuestras prostituciones con los diversos amores. Pero los profetas, a diferencia de la ley que conmina a la muerte, anuncian el perdón. Lo dice Isaías capítulo 54. Aún los samaritanos, que consideran sagrados solo los primeros los 5 libros de la Biblia, y miran con desdén los libros sepenciales y proféticos, pueden comprobar con la mujer que su sed no ha sido saciada, que sus ansias de vida siguen insatisfechas. Y en el versículo 17
Dice que la samaritana le dice a Jesús, no tengo marido. Hermanos, la mujer, avergonzada de su pasado conyugal, dice una verdad a medias. A pesar de sus muchos maridos, su sed sigue insatisfecha porque le falta el esposo que satisfaga su deseo de ser amada y de amar. Tienes razón, dice Jesús. Ella realmente se ha prostituido con los diversos ídolos y Jesús, tomando la parte de verdad de su declaración, la compromete a reconocer su realidad. Pero, hermano que me escuchas, en contraste con la práctica de los profetas, en lugar de censurarla, descubre de manera positiva la insatisfacción de su sed. Es cierto, la mujer que viene con su cántaro al pozo no ha conocido aún la alegría del esposo, por más que la ha buscado febrilmente. Mientras los profetas denuncian el mal artificiosamente disimulado, la hipocresía, cosa que también hace Jesús con quienes se tienen a sí mismos por justos. El Señor elimina los sentimientos de culpa que paralizan a quien se ha hecho mal, leyendo su frustración como sed insatisfecha de amor. Y en el versículo 18 leemos, 5 maridos has tenido. Jesús, hermano que me escuchas, como profeta, le pone de presente sus amores anteriores. Los 5 maridos que no han logrado saciarla. Incluso el que ahora tiene mientras va al pozo, no es su marido. Ahora, según los protocolos de la ley mosaica, la mujer no podía alegar su derecho al divorcio, puesto que solo el hombre podía repudiar a su esposa. Lo dice Deuteronomio capítulo 24. Por ende, han sido sus distintos maridos los que la han seducido y abandonado. Ella no es una prostituta, pues no es su culpa que sus maridos, en los que había puesto su confianza, la hayan traicionado. Es más bien señal de su dignidad el hecho de que ellos no la hayan saciado y que ella no haya renunciado, a pesar de las sucesivas desilusiones, a buscar el agua de la que tiene sed. Hermanos, los varios maridos son las distintas realidades en las que ha creído encontrar lo que buscaba. El mal no está en ellas, sino en el hecho de haberlas absolutizado, convirtiéndolas en ídolos. Justamente lo propio de los ídolos es seducir y decepcionar, prometer para no cumplir. ¿Cuántos son los ídolos a los que también nosotros nos volvemos para saciar nuestra sed de felicidad? ¿Cuántos? Son exactamente 6. 6 es el número del hombre, creado el día sexto, término de la creación, para llegar al séptimo, que es el propio Dios. Los primeros 2 ídolos
corresponden a nuestras necesidades animales, alimento y sexo, que se convierten en seres y se convierte en Venus, lo que está destinado a conservar y transmitir la vida, se ha convertido en aquello a lo que inmolamos la vida. Después de estos dos maridos, los dos segundos son nuestras necesidades más típicamente humanas: el saber y el arte. También estas se convierten en Minerva y Marte. En efecto, hermano que me escuchas, nuestro conocer y nuestro obrar han degenerado en opresión y dominación, desencadenando una guerra implacable y generalizada, en la que el enemigo es el otro, quien quiera que sea, y el otro es el infierno, aquello que Dios nos ha regalado para vivir como hombres, se ha tornado causa de muerte. El quinto marido puede ser la comprobación de que los primeros cuatro y el mundo entero que ha quedado sometido a su dominio no satisfacen. Son vanidad de vanidades. No queda sino desposarse con el quinto marido, que es la desesperación, la infelicidad, la nada. Nuestra época, por lo menos allí, donde hay más cosas que deseos, más parece la era del quinto marido que la de Acuario. La angustia que nos invade conduce a menudo por diferentes atajos. El sexto marido se busca la vida en el pozo de una ley cualquiera para salir de aquello que promete vida y da muerte. Pero ninguna ley es el esposo. En efecto, hermano y hermana que me escuchas, Jesús dice a la mujer que llega al pozo: el que ahora tienes no es tu marido. Solo Dios es el esposo. El que puede contener a Dios no puede ser colmado por cualquier cosa que sea menos que Dios. Hermanos, la samaritana está invitada a descubrir la fuente de la vida que descansa en el brocal del pozo. Por encima de la ley mosaica está aquel que da la ley. Nuestra vida consiste en amarle. Nos exige Deuteronomio capítulo 30. Solo a su luz todo el resto recibe su propia luz. Concluye así el drama del hombre, que afanosamente busca por todas partes, sin lograr dar nunca con la paz, hasta cuando por fin logra el encuentro con aquel de quien está sediento. En eso has dicho la verdad, le dice Jesús. La mujer es forzada a reconocer la realidad que no tiene amor, ni tiene marido. Tiene sed del otro respecto de cuanto ha buscado y encontrado. Jesús le hace descubrir la insatisfacción de su deseo. Esa es su verdad profunda, que la abre a un salto cualitativo de su búsqueda
del agua de la que tiene sed. En el versículo 19 se lee: eres profeta, dice la mujer. Hermanos, la mujer lo reconoce como profeta porque le revela su verdad, pero en contravía con la palabra combinatoria y encendida de los profetas, Jesús ha dialogado con la mujer con finura, sin hacerle el menor reproche. Es cosa bien sabida, los sirvientes son siempre más rudos que su señor. El reconocimiento de Jesús como profeta sirve para introducir el tema del genuino culto a Dios, que es, en la práctica, el argumento más apreciado por los profetas, que denuncian como prostitución las muchas formas de idolatría, la peor de las cuales es el culto al verdadero Dios sin amor, ni por él ni por los hermanos. También los samaritanos esperaban al profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Y el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. No menos de 10 veces aparece en los versículos 20 al 24 la palabra adorar. Hermanos, adorar significa literalmente llevar a la boca y besar, entrar en comunión con el objeto del propio deseo, con su introyección para asimilarse a él. El hombre vive de aquello que adora. La adoración tiene que ver con el agua y con el esposo, en cuanto es satisfacción de aquella sed que únicamente el esposo puede apagar. El monte al que se refiere la mujer es el monte Garizim, desde el cual se pronunciaron las bendiciones sobre Israel. Lo dice Deuteronomio capítulo 11. Siguió siendo un lugar de culto aún después de la construcción del templo de Jerusalén. Con mayor razón, llega a serlo cuando los samaritanos se rehúsan a participar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, ordenada por el emperador persa que se llamaba Ciro. Y esto está en Esdras capítulo 4. Al igual que el Moriah se convirtió en el monte de Sión, el Garizim fue identificado con Betel, en donde Jacob vio la escala del cielo. Y dice aquí en Juan, el lugar de donde hay que adorar. Es importante el dónde. El creyente encuentra y adora a Dios, puesto que es allí donde se reencuentra consigo mismo, donde allá, su lugar. La mujer plantea la alternativa entre los dos templos, para ella antagónicos: el templo de Garizim y el templo de Jerusalén. Jesús, hermano que me escuchas, luego de declarar que el Gerizim es idolátrico y que la casa de su padre está en Jerusalén, declarará el verdadero y definitivo lugar del culto, el nuevo templo, en donde es necesario adorar. Y este nuevo templo, hermano que me escuchas,
es el cuerpo del Hijo del Hombre, como está en Juan capítulo 2, que es necesario que sea elevado, según Juan capítulo 3, para que de él broten el Espíritu Santo y el agua viva, como está en Juan capítulo 19, que se hace en cada uno de nosotros un surtidor que brota amor. Aquí se adora en espíritu y en verdad. Y el versículo 21 se lee: créeme, mujer, le dice Jesús. La expresión mujer, que aparece 13 veces en este relato, significa esposa. Aquí, por única vez, Jesús la llama así, indicando y provocando el salto cualitativo que se está operando en su relación. Este apelativo es misterioso en Juan el Evangelista. Jesús ha llamado así a su madre cuando le pregunta si no ha llegado ya su hora, en Juan capítulo 2. Y cuando, llegada la hora, la confía a sus discípulos, a su discípulo predilecto, en Juan capítulo 19. Así llamará a la adúltera perdonada, en Juan capítulo 8. Y se hará reconocer de la Magdalena en el huerto, en Juan capítulo 20. Y Jesús dice: llega la hora. Hermanos, la hora del nuevo templo, anticipada ahora por la mujer que encuentra al Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, hace que cesen tanto el culto idolátrico de Garizim como los sacrificios de Jerusalén. El templo es la casa de su Padre, que se convierte en la del Padre nuestro, de nosotros que lo adoramos. La casa del Padre es el Hijo que dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. Al culto de los padres, Jesús contrapone el del Padre, que a partir de ahora se realiza en el Hijo, hecho hermano de todos. El Padre es el origen de la fraternidad. Por esto su verdadero culto es el amor mutuo entre los hermanos, que somos nosotros todos los creyentes. Y en el versículo 23 se lee: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes, dice Jesús, son los samaritanos, que son idólatras, porque adoran aquello que no conocen, como dice Deuteronomio capítulo 13. Y es que en realidad no conocen al Padre, dado que la paternidad de Dios aparece expuesta sobre todo en los libros sapienciales y proféticos, que los samaritanos no admiten ni leen. Y dice Jesús: nosotros son los judíos. Jesús es judío y se identifica con su pueblo, nosotros, depositarios de la promesa para todos los pueblos. El mayor misterio de perversidad de la historia es el antijudaísmo de los cristianos. Si todos, Herodes y Pilato, con la multitud y el pueblo de Israel, como está en Hechos capítulo 4, han matado al Mesías, los cristianos, por lo menos los que somos conscientes, somos reos de un pecado más perfido
pérfido. Hemos exterminado al pueblo mesiánico, a lo que hay que añadir el exterminio de todos los pobres cristos de la tierra. ¿Qué decir de las discriminaciones de toda índole? Un racista no tiene tiempo o no tiene por hombre, puesto que se considera distinto de los demás, que son hombres. De los incalificables, marginaciones e injusticias que provocamos con tanta ligereza. De las leyes del mercado que inventamos e imponemos a costa de los pobres. Ellos son el cuerpo de Cristo. En efecto, hermano que me escuchas, lo que hacemos a uno solo de sus hermanos más insignificantes, lo hacemos a Él, o sea, a Jesús, como lo dice Mateo, capítulo 25. Y Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. El Mesías, que procede de los judíos, según Isaías capítulo 2, y a quien se le llamará Rey de los judíos, según Juan capítulo 12, es para todos, es el Salvador del mundo. Y en el versículo 23 se lee, llega la hora y es esta. Hermanos, el encuentro con Jesús, el Hijo, es la hora en la que uno puede entrar, si quiere, en la casa del Padre. Parece que Dios se tarda en cumplir su promesa, como dice 2 Pedro, capítulo 3. Por el contrario, hermano que me escuchas, por el contrario, ella es anticipada. Ya, aquí y ahora, para el que acoge al Señor. Y dice Jesús que los verdaderos adoradores, hay adoración, de adoración, uno puede devorar la muerte o aceptar el don de la vida, porque perfectamente podemos celebrar tanto bellísimas liturgias para provocar congraciarnos con Dios y así conseguir de Él la satisfacción de nuestros cálculos egoístas o celebrar su amor de Padre en el amor concreto a los hermanos. Y Jesús dice, adorarán al Padre. Como nuestra adoración se dirige al Padre, no puede entrar en contradicción con el amor del Hijo, que ama como es amado por Él. Y dice que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Hermanos, el Espíritu Santo es el agua viva, el manantial que brota en quien se acerca al Hijo. El amor que nos hace clamar, Abba Padre, según Romanos capítulo 8. Este Espíritu Santo nos revela nuestra verdad de hijos y la de Dios que es para nosotros Padre. El corazón de quien conoce al Hijo está allí, donde se da la verdadera adoración. Tan solo allí encuentra el hombre la plenitud de vida que anhela. Sabemos de tantas adoraciones que no son en espíritu y verdad. ¿Cuántas muertes y mentiras nos bebemos a diario en la televisión y en la prensa, cuya alma es la publicidad, dedicada a atrapar consumidores a los que a su turno ella consume
dejándolos cada vez más áridos y ávidos de vacío. Y Jesús dice, esos son los adoradores que el Padre busca. Hermanos, el Padre busca desde siempre. ¿Y con qué afán? Tales adoradores, hijos que vivan de su mismo amor. Esa es la única agua para la sed del Padre. Nuestro culto lógico, conforme al Logos hecho carne, es nuestra misma carne, que vive en conformidad con el amor del Padre, según lo dice Romanos capítulo 8. El nuevo culto ya no estará vinculado a un lugar específico. En el don del Hijo, el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Y su nombre será grande entre las naciones. Lo anuncia Malaquías en su capítulo 1. Y Jesús dice en el versículo 24, Dios es espíritu. Hermanos, Dios es espíritu. Significa que Dios es respiración y vida. Lo mismo que es amor y luz sin sombras. Sus adoradores no se postran con sacrificios y holocaustos, sino que se elevan hacia Él en espíritu y verdad, como hijos amados que saben amar. En el amor encontramos en comunión de vida con el Padre a los hermanos, en el único Espíritu Santo, que es la vida de todo. Ese es el culto agradable a Dios. El diálogo sobre el culto comienza con la pregunta sobre el lugar en la que hay que adorar y concluye con la respuesta de Jesús de que hay que adorar en espíritu y verdad. Hermanos, el nuevo lugar de culto es Jesús, nos dice Juan capítulo 2. Plena comunión entre palabra y carne, entre Dios y el creyente. La nueva adoración tiene la contraseña del verbo hay que alude a la necesidad del amor, dar la vida. Y en el versículo 25 se lee, yo sé que va a venir el Mesías, le dice la samaritana a Jesús. También los samaritanos, a pesar de no reconocer sino los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, o el Torá judío, esperan al Mesías, el nuevo Moisés, que llevará toda palabra a su cumplimiento, como lo dice Deuteronomio capítulo 18. Desde este momento, hermano que me escuchas, por tanto, la mujer está dispuesta a aceptar al Mesías. Jesús la ha llevado a desear el agua viva, a desear el esposo. Ahora ya puede darse a conocer. Y en el versículo 26 se lee de que Jesús le dice a la samaritana, yo soy. Hermanos, la expresión aparece frecuentemente en Juan el Evangelista, puesta en labios de Jesús, para dar a conocer su identidad. Después del yo no soy del Bautista, en Juan capítulo 1, por primera vez resuena en los oídos de esta mujer la gran revelación. Yo soy
alusión al nombre manifestado a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y Jesús le dice a la samaritana: el que habla contigo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el Señor? Soy yo que hablo contigo. Hermanos, este es el clímax del encuentro entre Jesús y la mujer. La samaritana está en este preciso momento oyendo a la palabra misma hecha carne que le habla. Es la misma que yo oigo. Lo que dice a su corazón, lo dice también al mío, despertando en mí el deseo que ha suscitado en ella. También yo, hermano que me escuchas, como cualquiera, puedo descubrir a Dios solo en este cara a cara con Él, que habla conmigo de amigo a amigo. No es ni razonando ni hablando de Él como lo comprendo, sino hablando con Él y amándolo, como ocurre con cualquier persona. Por eso, la verdadera teología es la oración. Y la oración es esencialmente escucha de aquel que habla conmigo. Y en el versículo 27 se lee que llegaron los discípulos. Se rompe el encanto. Al aparecer los discípulos, ausentes desde el principio, a pesar de mostrar su sorpresa, no hacen ninguna pregunta. ¿Acaso temen perturbar al Señor, que está a solas con la esposa? ¿O la escena los aturde, de tal manera que no atinan a pensar ni decir nada? Lo que sí es seguro es que su sorpresa nace del ver cómo queda de una vez por todas abolida cualquier separación entre fieles e infieles, entre hombre y mujer. Y la Escritura dice: ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Los discípulos no le preguntan qué se propone Jesús ni de qué le habla. Pero precisamente ese es el misterio al que el evangelista se propone llevarnos a todos. ¿Qué se propone y qué habla Jesús con la mujer? Es lo mismo que pretende y habla con cada uno de nosotros, por medio de aquella palabra que, en quien la coge, obra cuando dice, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo 28 se lee: dejó allí el cántaro. Su cántaro sigue vacío, como el de las bodas de Caná, que los sirvientes llenaron con aquella agua que la palabra hizo convertir en buen vino, en Juan capítulo 2. De la misma forma que Raquel encuentra en el pozo a Jacob, la samaritana encuentra al esposo y, como los primeros discípulos, corre a anunciar a los demás lo que ha encontrado. Y el versículo 29 se lee: vengan a ver a un hombre, dice la samaritana. No dice a un judío, sino a un hombre. He ahí al hombre, dirá también Pilato al pueblo en Juan capítulo 19. Hermanos, el hombre, Jesús, es el centro de
todo. Su humanidad revela nuestro rostro perdido del que estamos siempre en búsqueda. El rostro del que somos imagen y semejanza. Que yo me conozca. Que yo te conozca. Y la samaritana le dice a los samaritanos, me ha dicho, hermanos, Jesús es profeta porque le ha descubierto sus errores y sobre todo su sed más profunda, revelándose como el esposo que desde siempre la ha deseado. Más que ponerle de presente sus faltas, le ha dado lo que le hacía falta. Le ha dado a conocer su verdad que ella todavía ignoraba. Le ha hecho descubrir el agua que buscaba sin encontrar. Y ella dice, ¿no será acaso el Cristo? El Cristo, el Mesías, es aquel que lleva a cumplimiento lo que todo creyente anhela. El agua que satisface su sed de felicidad. Ella ya sabe quién es ese hombre, pero deja que los demás lo descubran. Y en el versículo 30 se lee, salieron de la ciudad y vinieron a donde él estaba. Es el éxodo de la ciudad infiel para venir a él. Es la primera cosecha abundante de su fatiga. Y en el versículo 31 leemos, Maestro, le dicen los, come, le dicen los discípulos. Con la mujer se hablaba de beber. Ahora se habla de comer. El alimento, como el agua, mantiene la vida, pero no es la vida. Los discípulos desconocen ese pan que es vida, igual que la samaritana desconocía el agua viva. Convidan al maestro a comer, lo mismo que Moisés en el pozo fue invitado por Ruel, quien le dio como mujer a su propia hija, Séfora, en Éxodo capítulo 2. Y en el versículo 32 leemos que Jesús dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Hermanos, de la misma forma que el Hijo promete a la mujer un agua que no conoce, provee un alimento que da la vida eterna, como está en Juan capítulo 6. Y como aquella agua brota sin cesar, aquel alimento no perece. Y en el versículo 33 dice que alguien, lo mismo que la mujer, se pregunta por el origen del agua. Los discípulos se preguntan de dónde proviene ese alimento, pensando que se trata de pan material, que alguien le hubiera llevado. El juego de los equívocos pasa ahora del agua al pan. El agua es símbolo materno del pan. El pan, del que se hablaba más ampliamente en el capítulo 6, es ante todo paterno, como fruto del trabajo y de las relaciones, vinculado con el hacer, la voluntad, la misión y el Padre. Y en el versículo 34 leemos que Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Si el alimento es la vida, el alimento del que Jesús se nutre es el amor del Padre, que le proyecta o lo proyecta hacia sus hermanos. Llevar a cabo su obra, dice Jesús, en el séptimo día.
Dios lleva a término su creación. La obra del Padre es darse a sí mismo. En ese don se cumple la obra del Hijo en favor de sus hermanos, que realiza la misión de Jesús. Por eso trabaja el sábado, para hacernos el don del séptimo día. Y en el versículo 35 leemos: faltan todavía cuatro meses. Hermanos, el juego de los equívocos se desplaza ahora del alimento a la semilla y a la cosecha. Labor que provee el pan. La mies material está todavía lejana. La mies de la que habla Jesús indica el último día, el final de la jornada, el fin de la misión, la alegría de la cosecha, en la que se cumple la obra del Padre. Sin embargo, hermano que me escuchas, ella todavía no está completa, pues son muchos los que siguen sin conocer el don de Dios. Y Jesús le dice: he aquí que les digo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, que hasta el próximo segmento, que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor.